Dios por este tiempo, por todo este tiempo que arrancó el sábado. Y entonces hablamos de examinarnos a nosotros mismos, porque es necesario empezar a evaluar quiénes somos y en qué estamos con el Señor. Y continuamos evaluando ese corazón nuevo, porque muchas veces hablamos de ser nuevos en el Señor, pero no nos damos cuenta que aún seguimos siendo viejos hombres en el caminar. Y entonces vimos que podemos ser piedra de tropiezo, no solo para nosotros mismos, sino para otros en nuestro caminar diario. Y que a veces estamos durmiendo, a veces a pesar de las advertencias del Señor, no las tenemos en cuenta. Y nos suceden las cosas y decimos, ¿y por qué a nosotros? Y no nos damos cuenta que a pesar de las advertencias estamos durmiendo en el Señor. Pero también muchas veces en ese proceso le negamos. Con ese comportamiento, con esas actitudes, con el quedarnos callados, con la altivez, con el orgullo, no nos damos cuenta que en la autosuficiencia lo estamos negando. ¿Y qué decir de la comunión? Hablamos de tener comunión con Dios, pero cuando nos evaluamos en la palabra común, unión, no tenemos nada en común ni estamos unidos. Y somos buenos cristianos, pero muchas veces somos buenos cristianos sin tener a Cristo. Y entonces nos damos cuenta que aún el viejo hombre tiene dominio en nosotros. Por eso es importante que caminemos hacia una nueva versión, que examinemos a qué hemos muerto y en qué hemos resucitado. Porque muchas veces en ese caminar no nos damos cuenta que como cristianos somos sorprendidos porque aún se manifiestan las actitudes pasadas, esa que en medio de nuestra conversión y de nuestro caminar creíamos que ya las habíamos superado, esas que hablábamos de haberlas enterrado y crucificado. Y entonces podríamos ir a Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es necesario llegar al entendimiento, es necesario llegar a la comprensión de la palabra de Dios, de que solo viviendo y siendo guiado por el Espíritu Santo lo podemos superar. Y entonces podríamos ir a Romanos capítulo 8, versículo 6. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. O podríamos mirar Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por eso, mirémonos bien si seguimos andando con los vestidos viejos, con los harapos, con los vestidos de miseria, o realmente estamos andando con el vestido nuevo porque estamos andando como el Señor. Y entonces podríamos ir a Efesios capítulo 4, versículo 22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nuestro viejo hombre fue ya crucificado. La palabra no habla de que el viejo hombre debe ser crucificado. No, ya fue crucificado. Eso ya es un acto consumado. La experiencia del viejo hombre es un asunto que ahora solo tiene existencia en la mente. El único lugar en el que se puede vivificar el pasado es en la mente. Por eso la transformación y la renovación de la mente, para que no andemos como los gentiles entregados a la vanidad de la mente. Pablo
nos advierte que debemos despojarnos del viejo hombre a causa de que lo habilitamos en la mente, de que le damos cabida, de que aún está presente. Si tú y yo fuimos despojados del viejo hombre, no debemos volver a servir al pecado ni actuar según los viejos hábitos, pues la naturaleza que nos fue concedida debe manifestar la imagen de Cristo en nosotros, quien ahora es todo de lo que trata nuestra nueva vida. Tengamos claro que la fe tiene que actuar en nosotros para que la obra de perfeccionamiento de Cristo en nosotros, que todavía no la vemos manifestada, podamos verla cada día más. Es la fe que me lleva a la certeza de la transformación en nosotros. La fe a nosotros nos da perfeccionamiento. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar los adversarios. Mira, a veces no nos damos cuenta, pero si después de conocer a Cristo se sigue pecando, está claro que ya aceptó su vida pecaminosa como normal. Ya no queda más sacrificio. Ya, ¿qué sacrificio queda por el pecado? Por lo que su vida de pecado voluntario evidencia su falta de fe y el no haber sido salvo. O lo más triste, evidencia que después de haber sido salvo, votó su salvación y siguió andando en el viejo hombre. Por eso es importante el arrepentimiento. Pues si nos arrepentimos es porque reconocemos que necesitamos la transformación que solamente Cristo puede hacer en nosotros. Por tanto, la relación que es más difícil de romper es la que tenemos con nosotros mismos. Despojarnos del viejo hombre. Morir al yo es que tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo. Morir a sí mismos es parte de lo que es nacer de nuevo. El viejo hombre muere y el nuevo viene a la vida. Es seguir muriendo a nosotros mismos como parte del proceso de santificación. Y para eso entonces estamos en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Significa que las cosas de la vida antigua deben morir, y muy especialmente los caminos pecaminosos y los estilos de vida de los cuales participamos. Ahora con la misma pasión vamos en busca de lo que agrada a Dios. Si tú no has cambiado tu pasión por Dios, sigues apasionando la carne y los viejos rudimentos. ¿Y qué más queda? ¿Qué queda después de eso? Si desechaste a Dios, desechaste tu palabra, ¿qué queda después de ello? Por eso en esta Semana Santa no debe ser una Semana Santa, debe ser algo que nos lleve a una vida santa, a realmente tener en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro caminar las enseñanzas del Señor. Y para ello es que debemos ocupar nuestra mente en las cosas de Dios. Y nos daremos cuenta que el viejo hombre ya no existe. Tomar autoridad en el Señor y negarse a pensar en el pasado. No busquemos los pensamientos vanos. Y si ellos acosan a nuestra mente, resistámosles hasta que pase. No puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga nido en ella. Nadie puede evitar la visita de un mal pensamiento. El problema es permitirle que se estacione en nuestra mente y no hacerle resistencia para que nuestra mente incursione en el pasado por medio de él y siga caminando en el pasado. Morir al yo es la realidad del nuevo nacimiento. Nadie puede venir a Cristo a menos que esté dispuesto a ver a su antigua vida crucificada con Cristo y empiece a vivir de nuevo en la obediencia a él. Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16. Jesús dijo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente,
pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Miren, a veces no lo vemos con ese temblor y temor. ¿Y sabes por qué? Porque en Apocalipsis Jesús está describiendo a los seguidores tibios que intentan vivir parcialmente en la vida antigua y parcialmente en la nueva. Esa condición tibia caracteriza a muchos de hoy en día. Ser tibio es un síntoma de la falta de voluntad para morir al yo y de vivir para Cristo. Morir al yo no es una acción, es una elección que nos lleva a la vida eterna. Porque o tú mueres al yo o tú mueres a Cristo. El nuevo hombre representa la nueva creación por obra y gracia del Espíritu Santo que actúa en los creyentes. Mira lo que dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y entonces podríamos ir a Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿De qué estamos llenos? ¿De la plenitud de Dios o de la plenitud del mundo? Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Miren, Ezequiel 36, 26, 27 nos está diciendo que tú y yo deberíamos ya tener el corazón nuevo, porque ya hemos muerto al viejo hombre. Pero ¿sabes qué? Es que se nos olvida el interruptor de la liberación del pasado, está en la mente. Lo que pasa es que nosotros somos dados a resucitar las sombras. Nosotros somos dados a oprimir ese interruptor, y entonces a veces viene el viejo hombre y a veces camina el nuevo hombre. Nuestro pasado viene a nosotros solo como una sombra, pero tú eres el que decides si lo concretas o no. Tú eres el que decide si lo alojas o no. ¿Existe el viejo hombre? Si eres un hijo de Dios, ya no, ya que lo único que nos queda de él son los pensamientos que residen en nuestra mente, a los que no debemos consentir más. Pero si no eres hijo de Dios, sigues andando en el viejo hombre. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 6. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Por eso, ¿dónde está tu mente? ¿En qué piensas?
¿Qué pensamientos llegan a tu mente? Y es por ello que Pablo nos dice, transformaos vuestra mente cambiando los pensamientos viejos con la palabra de Dios. A la vez que conocemos la palabra de Dios, debemos esforzarnos, ¿sabes para qué? Para ponerla en práctica. Muchos saben mucha palabra y han jugado con ella. ¿Todo por qué? Porque se han quedado en el viejo hombre. Esforcémonos en la oración de acción de gracias, adoración e intercesión. Comprometámonos en el servicio de la obra de Dios. De esta manera estaremos vistiéndonos continuamente del nuevo hombre creado según Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53. Sin dejar de reconocer que la inclinación al mal estará con nosotros mientras vivamos, hasta que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Si cada día nos revestimos de Cristo, es decir, le entregamos nuestro ser entero, Él hará por nosotros lo que ahora parece imposible. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Miren, es imposible, conforme a la palabra, que un verdadero creyente, estrechamente unido a Cristo, persevere en el pecado para que la gracia abunde. El verdadero creyente ha recibido la abundante gracia de Dios, no solo para asegurarle el perdón de absolutamente todos sus pecados, sino también para llevarlo a una vida nueva que manifieste las perfecciones de su misericordioso Señor y Salvador. El verdadero creyente, por la obra del Espíritu Santo que lo une al cuerpo de Cristo y de lo cual se testifica en su bautismo, está estrechamente unido a su cabeza que es Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Esta es una relación de cara al Todopoderoso, no para seguir viviendo el tiempo que resta en impiedad, sino buscando con toda diligencia y con toda dependencia del Espíritu Divino, andar cada día en esa verdadera vida espiritual que le ha sido dada, andando en nueva vida, teniendo siempre claro que está muerto al pecado. Todos y cada uno conscientes de haber muerto al pecado, pero de haber resucitado en Cristo. Es tiempo de cambiar nuestro caminar. Es tiempo de ver nuestra nueva versión. Es tiempo de andar en el Señor. Nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe lo que sucede. Pero lo que sí sabemos es que en cualquier momento puede cambiar nuestra situación. Fuimos probados durante casi 2 años y aún estamos caminando en ello. Y nos damos cuenta que la vida puede cambiar en un segundo. Pero ¿sabes qué? Tenemos que tener claro, el Padre ya hizo la obra, el Hijo ya hizo la obra, ahora depende de nosotros y de nuestra decisión. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en el Señor. Todos con corazones dispuestos para el Señor. Todos vestidos del nuevo hombre, de ese hombre que camina hacia el Señor, de ese hombre que escudriña la palabra, de ese hombre que pone en práctica las enseñanzas del Señor. Por eso ahí donde estás, órale al Señor. Si te ha faltado sabiduría, para que te dé sabiduría. Si te ha faltado fuerza, para que te dé fuerza. Si necesitas renovar tus fuerzas, el Señor dice que nos hace como águilas, que nos renueva nuestras fuerzas, que caminaremos, correremos y no nos cansaremos. El Señor nunca se ha cansado de nosotros. Nosotros tampoco debemos cansarnos. Siempre el Señor nos llama a esa oportunidad maravillosa de ser personas diferentes, de ser
personas del Señor. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, no solo nos enseñas, sino también nos exhortas a caminar diferente en este mundo. Padre misericordioso, cada día entendemos más las palabras de Cristo. Caminamos en el mundo, pero no somos del mundo. Papito Dios, que una y otra vez, Señor Padre misericordioso, podamos morir, Señor, a nuestra carne y caminar, Señor, en el Espíritu. Padre misericordioso, que anhelemos ser más y más en Cristo, que anhelemos estar más y más en ese pacto maravilloso de tu Hijo, Padre misericordioso. Nosotros somos buenos para promesas y pactos, pero ya hubo un pacto maravilloso, ese nuevo pacto por cada uno de nosotros. Padre bueno, ¿cómo sería de diferente, Señor, si cada uno crucificáramos nuestra carne, Señor? ¿Cómo sería de diferente las familias y la sociedad, Señor, si camináramos realmente tus principios? Padre bueno, llévanos, Señor, guíanos, Señor. Queremos salir de este tiempo, Señor Padre misericordioso, renovados, Señor, nacidos de nuevo, Señor, viviendo de nuevo tu palabra, Señor Padre misericordioso, y caminando en ella, Señor, practicando el Evangelio, Padre bondadoso. Mucho logos, Señor Padre bondadoso, ahora que empecemos el rema, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén.